Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar el vídeo, vamos a encomendarnos a la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y otro beso a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos, después de mucho tiempo que no lo hacía, vamos con recomendaciones de libros, parte 2. Hace bastante tiempo recomendé una serie de libros variados, entonces ahora quiero recomendar más libros, porque ha pasado tiempo, voy conociendo más libros, etc. Y es hora de que empecemos a recomendar más libros. Bueno, pues empezamos por uno que a mí me encanta, que lo tengo aquí. Es este libro, En presencia de Dios, de Henri Caffarel. Este libro es una maravilla. Yo lo he leído 2 veces ya. Cuando estoy en la adoración, pues leo una carta. En realidad el libro son 100 cartas sobre la oración que Henri Caffarel, que fue el fundador del movimiento de espiritualidad conyugal Equipos de Nuestra Señora, y está en proceso de beatificación. Equipos de Nuestra Señora en los que mi mujer y yo estamos encuadrados, que es un movimiento que Henri Caffarel inició para ayudar a los matrimonios, a los novios y a los matrimonios. Y gracias a este movimiento, pues mi mujer y yo hemos conocido a personas maravillosas, algunos de ellos seguidores de este canal. Recomendadísimo. No puedo alabar mucho no tendría palabras para alabar este maravilloso libro. De hecho, la segunda parte de este canal la inicié con un vídeo que se titula El ovillo de lana, y lo saqué de una carta, de una anécdota que cuenta este libro. Maravilloso libro, lo recomiendo muchísimo. Bueno, seguimos con un clásico de la espiritualidad. Introducción a la vida devota. Yo lo tengo en esta edición, Biblioteca de Autores Cristianos, de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, que es uno de los gigantes de los santos, que está disfrutando ya de Dios, al menos su alma. Fue obispo de Ginebra y fundador, junto con Santa Juana de Chantal, de la Orden de la Visitación. Orden de la Visitación, donde desde hace un poco más de 2 años está profesando mi hija, en el primer convento de la Visitación de Madrid, el convento madre, digamos, de España. Pues este fue el fundador junto con Santa Juana de Chantal. De este libro, y se hicieron ya en vida de San Francisco de Sales 40 ediciones, que se dice pronto. Como anécdota, el rey Enrique IV lo tenía como libro de cabecera, y su esposa se lo regaló al rey de Inglaterra en un ejemplar adornado con diamantes. Una maravilla de libro. Yo no lo he terminado, porque es de esos libros que hay que masticarlos poco a poco, ponerlos en práctica, y claro, de la teoría a la práctica, a personas como yo, que son bastante malos para eso, pues nos cuesta. Pero es un clásico que lo recomiendo. Pasamos al siguiente, otro clásico de la espiritualidad, que es El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Yo os voy a ser sincero,
No lo he empezado, pero sí he visto un vídeo de Dan Turbina en que lo desmenuza en 10 cuestiones y es lo que me ha dado ganas y hambre de ponerme con él. Y me pondré con él. Combate espiritual de Lorenzo Scupoli, que fue pues un sacerdote y escritor italiano del siglo XVI, y que su obra principal es esta, El combate espiritual, un libro fácil, o sea, pequeño, 94 páginas, y que enseguida se convirtió en superventas de la espiritualidad solo tras la Biblia y la imitación de Cristo, que es otro libro clásico que yo en este canal no lo voy a recomendar porque no lo he leído. Pero bueno, es otro libro clásico, La imitación de Cristo. Y bueno, pues el combate espiritual fue tenido en muy alta estima, siendo calificado como un clásico de la ascética católica, un curso de entrega de estrategia espiritual. No cabe duda de que estamos desde siempre en un combate espiritual. Nosotros no combatimos contra personas, combatimos contra potestades, contra los espíritus malignos, digamos, y contra el mundo, contra la carne y contra el demonio. Eso es nuestro combate espiritual, y este libro, que es un libro evidentemente práctico, pues nos va a ayudar, como a muchas generaciones ha ayudado, en ese combate, que es la clave. El combate espiritual es la clave. Cuando tienes ganas de contestar mal, pues eso es un combate. Cuando tienes ganas de no sé qué, eso es un combate. Y San Francisco de Sales, que acabamos de ver, al parecer le atacaba bastante la ira. Y pues digamos que tenía que combatir bastante con él mismo, ¿no? Porque al parecer era una persona que le atacaba bastante la ira. Bueno, continuamos con otro libro que no tengo aquí, pero no, se me ha olvidado, pero que se trata de El apostolado, el alma de todo apostolado, de Jean-Baptiste Chautard. Fue un abad trapense y escritor religioso francés. Varios papas citaron el libro de Chautard y lo recomendaron a un público amplio. Se dice que el Papa Pío X lo tenía en su mesía de noche. Yo tengo otra edición, no tengo esta, pero es un libro que sí he leído y he subrayado muchísimo y me encanta. El alma de todo apostolado, especialmente para aquellos que nos dedicamos pues un poco a la evangelización, etcétera. Es un libro muy bueno, muy práctico y muy recomendable. El alma de todo apostolado, de Jean-Baptiste Chautard, que está a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Seguimos con pesa bastante este libro, Comprender las Escrituras, curso completo para el estudio de la Biblia, dirigido por Scott Hahn. ¿Quién es Scott Hahn? Pues si no lo conocéis os lo recomiendo mucho. Es un famoso teólogo y ministro presbiteriano convertido al catolicismo y que tiene muchísimos libros. Uno de ellos es este, que para aquellos que quieran tener un resumen maravilloso de la Biblia, de las Escrituras, pues os lo recomiendo. Viene ilustrado con fotografías, con planos, etc. Muy bueno, muy buen libro de Scott Hahn. Comprender las Escrituras. Está editado por Scott Hahn, que por cierto tiene bastantes libros, y en otra parte 3 de recomendaciones os recomendaré, porque yo tengo, no sé si todos los libros de él, porque muchos están en inglés y no están traducidos, pero los que están traducidos al castellano sí los tengo todos, y es un hombre que hay que tener siempre en vuestra biblioteca. Seguimos y cambiamos radicalmente de tema. Es un tema que como españoles, y cuando digo españoles de la península y españoles del otro lado. Para mí, los españoles del otro lado del mar, de los cuales tengo muchos suscriptores, son igual de españoles
y los que estamos viviendo aquí en la península. Y por desgracia se ha deformado muchísimo todo el tema de la guerra civil, la Segunda República, la etapa franquista, etc. Bueno, pues os recomiendo, para empezar, esta trilogía de Pío Moa, que es un escritor que fue militante del Grapo, o sea, de un grupo terrorista, pero que evidentemente acabó repudiando a ese grupo y ahora mismo es un divulgador maravilloso de la historia de España del siglo XX. Y sus libros abordan temas como la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Y es considerado el principal exponente del revisionismo histórico español. Cualquier historiador que se precie tiene que ser revisionista, ver lo que hay escrito, analizarlo y los documentos. Y lo que tiene Pío Moa es que es una rata de biblioteca y de hemeroteca. Si va a los documentos y lo que él dice en sus libros está documentado, cosa que yo no he visto en poca gente, sí, en otra gente sí, pero en pocas personas como él. Y esta trilogía es fundamental, la trilogía de la Guerra Civil. El primero es los orígenes de la Guerra Civil Española, el segundo, los personajes de la República vistos por ellos mismos, que eso es una maravilla, y el tercero, el derrumbe de la Segunda República y la Guerra Civil. Os lo recomiendo mucho. Yo, antes de mi conversión, antes del 2012, yo ya lo tenía como libros de cabecera. Seguía muchísimo a Pío Moa. Y hoy en día, aquellas personas españoles de este lado y del otro lado que quieran conocer bien qué es lo que pasó realmente en aquella época, y que no os dejéis engañar por toda la literatura e historiografía progre, de izquierdas y de derechas, porque lo que hay ahora es lo mismo. Ya me conocéis por otros vídeos que tanto da el PSOE aquí en España como el PP, que son las mismas políticas progres. Por lo tanto, os recomiendo muchísimo a Pío Moa, y en especial esta trilogía. Os va a encantar, y sobre todo porque está basada en los documentos de aquella época, no en lo que opina uno o lo que opina otro, documentos que es lo que importa. Siguiendo, bueno, yo aquí los tengo, a los 3 libros: los orígenes de la Guerra Civil, los personajes de la República vistos por ellos mismos, y el último, hay que leerlos en este orden: el derrumbe de la Segunda República y la Guerra Civil. Siguiendo con el mismo tema de la Guerra Civil, os recomiendo esta maravilla. Esto es una maravilla, no hace mucho reeditado, porque su primera edición fue de 1943, La causa general, lo que realmente pasó. Tenéis que estar preparados para las fotografías que se ven en este libro. Está prologado por Ricardo de la Cierva, otro de los grandísimos historiadores, que en otra recomendación, parte 3 o parte 4, os recomendaré libros de Ricardo de la Cierva. Tenéis que estar preparados porque lo que se cuenta aquí y las fotografías que se ven, pues hay que estar preparados. Esto se hizo por el Ministerio de Justicia recién terminada la Guerra Civil en 1943, y se había mantenido, por supuesto, por toda esta historiografía progre, pues oculta, digamos, prácticamente. Pero se editó. Hay que tener muchas narices para editar este tipo de libros, y esta es la tercera edición del 2018, y os lo recomiendo muchísimo, sobre todo para aquellos que creáis, que no os dejéis engañar por todo lo que ocurrió en la Guerra Civil, antes y después. Yo creo que con los 3 de Pío Moa y esto de causa general hay mucho más, hay muchísimo. Yo tengo una amplia biblioteca sobre esta época de España, que a mí me apasiona, y hay mucha biblioteca. Pero bueno, para empezar, yo creo que estos libros son fantásticos.
En el anterior recomendación de libros, os recomendé una trilogía de Dante Urbina. Ya lo conocéis a Dante Urbina porque he hablado en algunos vídeos de él, y en concreto estos dos de la izquierda dije trilogía pero solamente habían aparecido dos. El primero es Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. El segundo era ¿Cuál es la verdadera religión? Demostración racional de cuál Dios se ha revelado. Y faltaba el tercero, y pues evidentemente tardó un poco de tiempo en sacarlo, que es ¿Cuál es la iglesia verdadera? Una respuesta desde la Biblia, la historia y la razón. Con esto se cierra la trilogía de Dante Urbina, que empieza, digamos, con el primero, Dios existe, para los ateos. El segundo, una vez que sabes que Dios existe, pues cuál es la religión verdadera, la cristiana. La compara en este segundo libro, la compara con todas las religiones. Y el tercero, que es el que faltaba, dentro de la religión verdadera, que hay muchas cristianas, pues cuál es la verdadera, que es la católica. Entonces con este libro se cierra la trilogía de Dante Urbina. Bueno, en la otra recomendación de libros os recomendé un libro de apologética muy bueno de Miguel Arraiz. Hoy os recomiendo otro que es Manual de Apologética Católica de Peter Kreeft y Ronald Tacelli. Yo a Ronald Tacelli no lo conozco, pero a Peter Kreeft sí, que es un apologista católico muy bueno, profesor de filosofía y autor de más de 45 libros. Algunos lo consideran el mejor filósofo católico actual de Estados Unidos. Sus ideas provienen de la tradición religiosa y filosófica, especialmente de Santo Tomás de Aquino, Chesterton y C.S. Lewis. Vaya trilogía. Entonces, este es un libro muy diferente al otro que os recomendé, pero es fundamentalmente de apologética y está muy bien por temas, lo trata por temas, muy bien esquematizado, muy buen libro para aquellos que os queréis dedicar a la apologética. Junto con el de Arraiz, que ya os recomendé en la otra parte, pues este libro es fundamental. Cambiando de tema, me tenéis que disculpar porque a veces me pica bastante la nariz por la alergia, aunque yo estoy vacunado. Si no estuviera vacunado no podría estar aquí, estaría estornudando continuamente. Pero a veces cuando cojo libros o tal, con el polvillo, pues me pica la nariz. Bueno, una trilogía que yo acabo de descubrir que me parece maravillosa, que es estos tres libros, El cielo, La vida en el cielo y El ángel de la guarda. Yo me he quedado sorprendido con estos libros y de hecho he hecho un vídeo ya basado en estos libros, y seguiré haciendo más. El primero, El cielo, del padre Cayo Electo, un tratado sobre el cielo escrito por el padre Cayo Electo en 1923, se basa en la Biblia y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. El segundo, La vida en el cielo, estructura y funcionamiento de aquella sociedad. Este es un tratado sobre el cielo escrito por el reverendo Francisco de Barbens en 1920. Y el último, El ángel de la guarda, escrito por el mismo autor, Francisco de Barbens, que sufrió un atentado que le convenció de escribir sobre el ángel de la guarda, y ese hecho le marcó y le pareció el dedo de Dios apuntándole para que publicara un libro sobre este tema. Son 3 libros que os recomiendo y que a mí me sorprendieron y que sirven para saber nuestra pretensión es llegar al cielo, en caminar en santidad, que es para lo que hemos nacido, no para otra cosa. Entonces viene bien de vez en cuando saber, no imaginar, porque esto está basado en la Biblia, en Santo Tomás de Aquino, etc., saber cómo será
el cielo y cómo estaremos nosotros allí aproximadamente, muy aproximadamente, o sea, no, aproximadamente no, muy lejos de cómo estaremos, de cómo lo sabremos cuando estemos allí, pero está bien un poco paladear nuestra vida en el cielo. Y estos libros pues nos van a ayudar muchísimo. Siguiendo con la apologética, porque no hay que olvidar que este canal es de apologética. Otros libros que he descubierto: Fundamentos Bíblicos del Catolicismo, tomo 1 y tomo 2. Tomo 1 y tomo 2 de José Manuel Hurones Rodríguez. Muy buenos libros. Muy buenos libros. Están en el primer tomo. En el primer tomo se centra en la Iglesia, el culto y los sacramentos, y en el segundo fundamentalmente en la Virgen María. Por lo tanto, aquellos, insisto, que os queráis dedicar a la apologética, que está muy necesitada la apologética de manos, porque el mundo está como está, y Dios necesita de manos que lleven la fe a otras personas. Y una forma muy buena es esta. Es un canal de YouTube que es fácil de hacer y cualquiera lo hace. Si lo hago yo, cualquiera lo hace. Bueno, pues 2 buenos libros sobre la apologética, que ya junto con el que acabo de enseñaros de Dan Turbina, esperad un momentito, junto con esta trilogía de Dan Turbina, junto con el de Manual Apologética Católica y junto con estos dos, y a mayores el de a raíz de la parte 1, yo creo que tenéis el 90% de cubierto sobre la apologética. Cambiando de tema y yendo al otro lado del mar, a nuestros otros españoles, pues yo recomiendo una trilogía maravillosa que nos explican, nos ponen al día y sobre la leyenda negra. Se trata de Marcelo Gullo. Marcelo Gullo yo lo descubrí con este libro, Madre Patria, que es maravilloso. Es un libro fantástico, súper documentado. Siguió con este Nada por lo que pedir perdón, la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España. Y el último, Lo que América le debe a España, el legado español en el Nuevo Mundo. Esta trilogía me parece que no se puede... Cualquier español de este lado y del otro, insisto, tiene que tener estos 3 libros. ¿Para qué? Porque vivimos en un momento, bueno, ya hace décadas, en que España es lo peor del mundo, la leyenda negra, la Inquisición, etc. Todo lo que ha hecho España es fatal. Entonces, toda esa propaganda, que es mentira, pues ha sido creada por los enemigos de España, Inglaterra, el protestantismo, etc. Lo explica muy bien. Marcelo Gullo lo explica muy bien, va dando incluso, textos de aquellos historiadores no precisamente muy pro-españoles, pero que reconocen lo que ha hecho la propaganda. Entonces os lo recomiendo. Y siguiendo con este tema, pues os recomiendo también otra trilogía que es La Inquisición de Cristián Rodríguez Iturralde, un tribunal de misericordia. Os va a llamar la atención este título, pero si lo leéis, es un libro gordote, pero que merece muchísimo la pena para saber realmente y de verdad qué es la Inquisición. Y otros 2 tomos que se titulan 1492, Fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América. Esta trilogía de Cristián Rodrigo Iturralde, junto con la trilogía de Marcelo Gullo, creo que es
fundamental que la tengamos los españoles de este lado de la península y del otro lado. Tan españoles son unos porque somos hermanos. Al fin y al cabo, formamos una civilización hispánica, la seguimos formando, que otra vez, ojalá la recuperemos algún día, y que los enemigos de España, con toda la propaganda de la leyenda negra, trataron y lo consiguieron, de separarnos, ¿no? Lo que era una única unidad, bajo el poder de los reyes católicos y de Felipe II, etcétera, todas las monarquías durante 3 siglos y pico, pues se acabó desuniendo y ya vemos en qué ha terminado. Comunismo, populismo, etcétera, tanto en el otro lado como en este lado. Bueno, un libro que a los que sois padres y abuelos os lo recomiendo. De libros, padres e hijos, de Miguel San Martín Fenollera. Guía para convertir a niños y adolescentes en lectores entusiastas del autor del blog de libros, padres e hijos en Infocatólica. Si entráis en la página Infocatólica, tenéis a esta persona, que yo suelo leerlo porque es maravilloso lo que recomienda para niños, jóvenes y los niños mayores, niños de 66 años, como yo. Bueno, un libro maravilloso que en esa página se va ampliando, digamos, con recomendaciones, porque hoy lo que recomiendan a nuestros niños y a nuestros nietos, a nuestros hijos, válgame Dios. Entonces, esto es volver a la infancia, a saber qué es lo que qué es lo que puede alimentar, si debe un padre y un abuelo alimentar a sus hijos y a sus nietos. Bien, seguimos, por supuesto. O sea, vamos a ver. Yo antes de mi conversión solamente había un libro. Bueno, yo había leído muchísimo, pero cuando cayó en mis manos este libro, ya tarde, cerca de los 30 años, me enamoré y sigo enamorado la mejor obra de arte escrita, con mucha diferencia además, que ha escrito, y encima es español. Y no es otro que Don Miguel de Cervantes, que ojalá esté disfrutando del cielo porque se lo merece, y el Quijote. El Quijote. Yo tengo solamente una estantería y media llena de Quijotes y de escritos sobre Cervantes, porque me enamoré. Sigo enamorado de Cervantes. Después, cuando vino mi conversión, evidentemente el enamoramiento Cervantes dio paso a Cristo, pero Cervantes me sigue encantando, y yo creo que un cristiano tiene que leer a Cervantes, porque el libro, el Quijote, yo antes de mi conversión no lo vi tanto, pero ahora sí, el libro del Quijote y toda su obra de Cervantes está plagada de citas del Evangelio, de las Escrituras, su libro cristiano 100%. Por lo tanto, no nos podemos morir, ningún cristiano se puede morir sin leer el Quijote, que encima es súper divertido, muy ameno, maravillosamente escrito. Es como descubrir toda la literatura antes y después de Cervantes, es en blanco y negro, y él pues descubre, y en 2 dimensiones, y él es como de repente descubrir el color y descubrir la tercera dimensión. Es una cosa, me estaría horas y horas hablando de Cervantes. Bueno, como un tema clásico, que seguirá siendo clásico, es la ideología evolucionista y el mal enorme que está haciendo a la sociedad, y entre ellos a muchos cristianos que se la creen, pues yo os recomiendo estos 2 libros. Darwin no mató a Dios, de Antonio Cruz. No es católico, es cristiano, pero no es católico, pero es un libro buenísimo, buenísimo. Y desmonta paso por paso todas las falacias del darwinismo. Y otro también muy bueno, De la nada a la naturaleza, de Dr. Andrews, Introducción y guía al debate creación-evolución. Yo creo que son 2 libros muy buenos, sencillos, para iniciarse en este mundo,
Y también esto, que es una joya, os había recomendado en la otra parte un libro de este autor, de Alejandro San Vicens Herreros. Este libro es inencontrable. No está ni en Amazon, no, yo no sé cómo lo conseguí, en todo colección me parece, pero si lo vais a ver, si lo encontréis, una joya de libro. Toda la verdad sobre la evolución, escrito por un español. Ya veis que aquí yo pongo buenísimo, con pequeños matices, bueno, matices, etcétera, pero buenísimo. Un libro que lo recomiendo, Alejandro San Vicente, toda la verdad sobre la evolución. De hecho, yo busqué en Google para poner las carátulas, como estoy haciendo, y no lo encontré. Solo encontré los otros dos. No encontré el libro. Así que es una auténtica joya. Y como otro tema también de lo que suelo hablar es sobre el geocentrismo. De hecho, entrevisté al autor de este libro, al coautor de este libro, y sin embargo no se mueve. Pues os recomiendo no solamente este libro, que por supuesto si se encuentra en Amazon, en cualquier librería. Bueno, cualquier librería no, pero bueno, en Amazon lo tenéis. Y también una trilogía, y ya cerramos, una trilogía que son los 3 que están aquí a la derecha y que no están traducidos al castellano, pero sí yo los tengo en PDF traducidos por Google al castellano, con aquella traducción googleana, ¿no? Entonces son 3 volúmenes muy técnicos y muy científicos. Galileo se ha equivocado, y te desarrolla por el autor Robert Sangenis, que es además teólogo, lleva un montón de ediciones y habla sobre el geocentrismo, lógicamente. Entonces, pues bueno, para que desde el punto de vista de la ciencia y de la teología, esto no es un cuento de hadas, esto es la realidad que se creyó durante muchos siglos, hasta que vino el modernismo con todo el mal y el cáncer que se llama cientificismo, y en el mundo de la teología de la duda, y se fastidió el tema. Pero esto es lo que pensaban todos los científicos, incluso Galileo. Tengo un vídeo que hablo sobre precisamente la retractación de Galileo y su reconversión, digamos, al geocentrismo. Bueno, pues hasta aquí. Ha sido un vídeo un poco largo, pero como algunos de vosotros me reclamabais más recomendaciones de libros, pues hasta aquí de momento. Haré otros, dejaré pasar un año o más, pero de momento son los libros junto con la otra parte que os puedo recomendar. Pues difundirlo como siempre este canal, darle al dedito, al like para que YouTube vea que esto avanza, al me gusta, difundirlo a vuestros amigos para que se hagan más suscriptores, que se necesita mucho. Porque va poco a poco, pero bueno, va creciendo, pero poquito a poco. Y entonces gracias a vosotros y sobre todo gracias a Dios, que es para lo que se hace este canal, y todas las recomendaciones y todos los vídeos es únicamente para mayor gloria a Dios. Pero para que se dé mayor gloria a Dios se tiene que conocer a Dios. No se puede dar gloria a Dios si no se conoce. Y para amarlo tiene que primero conocerse. Por eso la importancia de la apologética y de la verdad. Que al fin y al cabo esto se trata de la verdad. Y la única verdad que hay con mayúsculas es Cristo, y el cristianismo y el catolicismo, su iglesia, su tradición, etcétera, etcétera. Lo que ha sido siempre, a pesar de que ahora pues muchos por ahí la quieran modificar o variar o contaminar. Bueno, pues hasta siempre, hasta el próximo vídeo. Mientras tanto, que Dios os bendiga muchísimo a vosotros y a vuestros familiares y amigos.